Bienvenidos amigos a un viaje hacia uno de los misterios más profundos de nuestra fe. ¿Alguna vez te has preguntado si el dolor que llevas en el silencio de tu corazón tiene un propósito? ¿Alguna vez has mirado un crucifijo y te has dado cuenta de que el sufrimiento allí representado no fue solo un evento histórico, sino un fuego de amor vivo y ardiente que nos llama a través de los siglos? Hoy, vamos a subir los estrechos escalones de un coro en Italia, retrocediendo al año 1918 para presenciar un momento en el que el velo entre el cielo y la tierra se rasgó por completo. Vamos a mirar a los ojos de un joven sacerdote capuchino llamado Padre Pío y ver cómo vio rayos de luz que se transformaron en un instante en flechas de dolor. Vamos a explorar el misterio de los estigmas, no solo como una herida, sino como un sello de intimidad divina. Antes de entrar en ese silencio sagrado del coro, tomemos un momento para crear un santuario justo aquí entre nosotros. Si llevas una carga hoy, una preocupación por un ser querido, un dolor físico o una pesadez en tu espíritu que nadie más ve, te invito a dejarla en los comentarios de abajo. No necesitas explicarlo. Dios conoce los detalles. Si no encuentras las palabras, simplemente escribe «Amén». Y te pido, como un acto de caridad, que te desplaces y encuentres el comentario de un hermano o hermana. Respóndeles con una palabra de esperanza. Diles «Dios está contigo» o «Estoy rezando por ti». Asegurémonos de que en este espacio digital nadie sienta que camina solo. Ahora, volvamos nuestros corazones hacia San Giovanni Rotondo. Para entender lo que sucedió en esa fatídica mañana, primero debemos entender el corazón del hombre que lo vivió. Es el otoño de 1918. El mundo se está desangrando. La Primera Guerra Mundial está haciendo estragos, desgarrando Europa, dejando a una generación de jóvenes rotos en el barro. En medio de este grito global de agonía, hay un pequeño y desolado convento en los Montes Gargano. Dentro hay un sacerdote de 31 años, Fray Pío. Es frágil. A menudo está enfermo. Para el mundo exterior es un nadie, un fraile enfermizo escondido en las montañas. Pero dentro de su alma se está librando un tipo diferente de guerra, una guerra de amor. El Padre Pío no buscaba fama, no buscaba milagros, solo buscaba amar a Dios y ofrecerse como víctima por los pecadores del mundo. Veía el dolor de la humanidad y le pedía al Señor que le permitiera cargarlo, pero nunca podría haber imaginado cuán literalmente el Señor respondería a esa oración. Los eventos que estamos discutiendo hoy provienen directamente de su propia reticencia. El Padre Pío no quería hablar de estas cosas, estaba aterrorizado por ellas. Fue solo bajo la estricta obediencia de su director espiritual, el Padre Benedetto, que puso pluma sobre papel en una carta fechada el 22 de octubre de 1918. En esa carta, escrita con mano temblorosa, desveló el secreto de los estigmas. Vayamos a la mañana del 20 de septiembre de 1918. Es viernes. La fiesta de los estigmas de San Francisco de Asís acaba de pasar 3 días antes. El aire en la iglesia de Nuestra Señora de las Gracias es fresco y tranquilo. El Padre Pío acaba de terminar de celebrar la Santa Misa. Para un sacerdote, la misa es la cumbre del día, el momento en que sostiene el cuerpo de Cristo en sus manos. Pero para el Padre Pío, la misa era una crucifixión. Él vivía la pasión de Jesús en el altar. Después de la misa, no se va. Sube las escaleras hacia el coro, el balcón de madera que da a la nave de la iglesia. Va al pie del gran crucifijo que cuelga allí. Es un lugar de soledad. Un lugar donde usualmente ofrece sus oraciones de acción de gracias. Se arrodilla. La madera es dura bajo sus rodillas. El aroma del incienso aún persiste en el aire, mezclándose con el polvo de la vieja iglesia. Comienza a rezar, y entonces todo cambia. En su carta, el Padre Pío describe lo que sucedió después con una frase que es a la vez hermosa y aterradora. Dice que fue repentinamente superado por un dulce sueño.
Debemos hacer una pausa aquí. Esto no era dormir. Esto no era una siesta. Este dulce sueño era una suspensión de los sentidos. Es lo que los místicos llaman una quiese, una quietud divina. Es un estado donde el alma es tan atrapada por la presencia de Dios que el mundo exterior se desvanece. Los sonidos de la iglesia, los pájaros afuera, el crujido de la madera, todo desapareció. Describe un silencio profundo. Escribe que una gran paz cayó a su alrededor y dentro de él, pero esta no era la paz de la relajación, era la paz del abandono total. Sintió en ese momento un completo desapego de todo lo terrenal. Lo describe como la pérdida de todas las cosas. Era como si estuviera suspendido en un vacío a solas con el Creador. En este silencio, el miedo comenzó a surgir. No un miedo al peligro, sino el santo temblor de una criatura ante la presencia del Creador. Sintió un tumulto en su corazón, un torrente de vientos espirituales que señalaban la llegada de algo inmenso. Entonces lo vio. En su visión, justo allí en el coro, un ser misterioso apareció ante él. El Padre Pío es cuidadoso en su descripción. Nota que este ser era similar al que había visto solo un mes antes, en agosto, durante un evento conocido como la transverberación, donde su alma fue atravesada por una lanza celestial. Pero esta vez, la visión fue diferente. Este ser misterioso no sostenía una lanza. Este ser era el Cristo crucificado, y sin embargo no lo nombra simplemente como Jesús, se enfoca en las heridas. Describe al ser teniendo manos, pies y un costado que goteaban sangre. Imagina la escena. En medio de ese silencio dulce y aterrador, la figura del siervo sufriente se alza ante el humilde fraile. El ser no habla, la sangre habla. Es una visión de amor absoluto y dolor absoluto combinados. El Padre Pío escribe: la visión me aterrorizó. A menudo pensamos en las visiones de Jesús como reconfortantes, como un cálido abrazo. Pero cuando lo divino irrumpe en la realidad humana, es devastador. El Padre Pío estaba paralizado de terror. Sentía como si su existencia se estuviera deshaciendo. Le dice a su director espiritual que sintió que debería haber muerto. Escribe que de hecho habría muerto si el Señor no hubiera intervenido para sostener su corazón. Su corazón latía violentamente, saltando en su pecho como un pájaro atrapado. La pura intensidad de la santidad que irradiaba de este ser era demasiado para que un cuerpo humano la soportara. Y entonces ocurrió la transformación. La visión del ser misterioso no se desvaneció simplemente. Estalló en la realidad. El ser se retiró de su vista, pero el efecto de la visión permaneció. El Padre Pío se miró a sí mismo. Miró sus manos, que momentos antes habían estado entrelazadas en oración. Miró sus pies metidos bajo su hábito. Sintió su costado. Escribe: vi que estas partes de mi cuerpo estaban perforadas y manando sangre. Los rayos de luz que habían emanado de las heridas del ser misterioso se habían convertido, en un instante, en flechas de dolor. Habían viajado desde la visión divina y golpeado físicamente el cuerpo del fraile. La realidad espiritual se había convertido en una realidad física. El dolor fue instantáneo y agudo. El terror de la visión fue reemplazado por el shock de las heridas. Ya no estaba solo mirando al crucificado, se estaba convirtiendo en él. El Padre Pío se quedó solo en el coro, sangrando. El silencio regresó, pero ahora estaba lleno del latido de 5 heridas abiertas. Describe el dolor como un tormento continuo. Este es un punto crucial para que entendamos. Los estigmas no eran una decoración, no eran una insignia de honor para llevar con orgullo. Era una herida. Dolía, quemaba, sangraba. En su carta, el Padre Pío es muy específico sobre la naturaleza de este dolor. Es honesto con su director espiritual. No intenta sonar como un héroe estoico. Admite su debilidad. Dice que el dolor es agudo y punzante. Pero hay un detalle que comparte que es particularmente desgarrador. Un detalle que nos da un vistazo a las profundidades de su sufrimiento.
habla específicamente de la herida en su corazón. Escribe que aunque todas las heridas son dolorosas, la herida en su costado, la herida del corazón, tiene un ritmo específico. Dice que sangra profusamente, comenzando desde el jueves por la noche, y continúa hasta el sábado. ¿Por qué estos días? Porque estos son los días de la pasión. Jueves por la noche, la agonía en el huerto; viernes, la crucifixión; sábado, el silencio de la tumba. El Padre Pío estaba viviendo el calendario litúrgico en su propia carne. Confiesa un miedo muy humano en esta carta. Dice: «Temo desangrarme hasta morir si el Señor no escucha mis sentidas súplicas para aliviarme de esta condición». Escucha la vulnerabilidad en esas palabras. Este gran santo, este obrador de milagros, tenía miedo. Tenía miedo de morir por la pérdida de sangre. Tenía miedo de la confusión que esto causaría. Era un simple fraile que solo quería ser anónimo, y ahora estaba marcado con los signos más visibles y místicos de la fe católica. Le ruega a su director espiritual: ¿me concederá Jesús, que es tan bueno, esta gracia? No estaba pidiendo que se le quitara el dolor. Estaba pidiendo que se eliminaran los signos visibles. Quería el sufrimiento, quería la cruz, pero no quería el espectáculo. Quería sufrir en secreto como Cristo en el huerto de Getsemaní, no como Cristo en el Gólgota, para que todos lo vieran. Pero el plan de Dios era diferente. El Señor no eliminó las heridas. Durante 50 años, medio siglo, el Padre Pío soportaría estas llagas abiertas. Nunca sanarían, nunca se infectarían y nunca dejarían de sangrar. Tuvo que envolver sus manos en medios guantes. Tuvo que aprender a caminar sobre pies perforados, ocultando su cojera. Tuvo que celebrar la misa mientras sentía los clavos en su carne. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Por qué estamos volviendo a contar esta historia hoy? ¿Es solo para maravillarnos ante un milagro? No. La historia del Padre Pío recibiendo los estigmas es una lección sobre la alquimia del amor divino. Nos enseña que, a los ojos de Dios, el amor y el sufrimiento a menudo están tejidos juntos en un solo hilo. Cuando el Padre Pío vio esos rayos de luz provenientes del ser misterioso, eran rayos de amor. Dios lo amaba tanto que quería compartir todo con él, incluso su dolor. Y cuando esos rayos golpearon al Padre Pío, se convirtieron en flechas de tormento. Esta es la gran paradoja. Cuanto más nos acercamos al fuego del amor de Dios, más quema nuestro egoísmo. Duele ser santificado. Duele amar como Jesús. Cuando miramos la vida del Padre Pío, vemos que no sufrió en vano. Esas heridas se convirtieron en la fuente de curación para millones, porque conocía el dolor. Podía entender el dolor de los penitentes que acudían a su confesionario. Porque sangraba, podía ofrecer un verdadero sacrificio en el altar. Se convirtió en un hospital vivo para las almas. La sangre que fluía de sus manos lavaba los pecados de quienes acudían a él. El dolor en su corazón se convirtió en un puente sobre el cual miles de personas caminaron de regreso a Dios. Hay una esperanza profunda aquí, para ti y para mí. Puede que no llevemos los estigmas visibles, puede que no veamos visiones del ser misterioso en el coro, pero todos tenemos nuestras heridas. Todos tenemos esos jueves por la noche de soledad, esos viernes de sufrimiento, esos sábados de silencio donde Dios se siente ausente. La experiencia del Padre Pío nos enseña que nuestras heridas no carecen de sentido, no son señales de que Dios nos ha abandonado. Al contrario, pueden ser los mismos lugares por donde la luz de Cristo está tratando de entrar. Si estás sufriendo hoy, si sientes como si flechas de dolor estuvieran atravesando tu vida, recuerda el coro, recuerda el dulce sueño, recuerda que aquel que hiere es también el que cura, y a veces Él hiere para curar. El Padre Pío dijo una vez: la vida de un cristiano no es más que una lucha perpetua contra uno mismo. No hay florecimiento del alma hacia la belleza de su perfección, excepto al precio del dolor.
No dijo esto desde un libro de texto. Lo dijo desde un cuerpo que estaba perforado. Lo dijo como un hombre que había mirado el rostro del crucificado y no huyó. A medida que pasaban los años, el Padre Pío aprendió a navegar este océano de dolor. El terror que sintió esa mañana de septiembre se transformó en una aceptación silenciosa y ardiente. Se dio cuenta de que el ser misterioso lo estaba invitando a ser un corredentor. Se dio cuenta de que al unir su sangre con la sangre de Cristo, podía ayudar a salvar el mundo. Y lo hizo. Lo salvó una oración a la vez, una misa a la vez, una gota de sangre a la vez. Al concluir esta reflexión, volvamos a esa imagen de los rayos de luz. Cuando la visión terminó, el Padre Pío se quedó con las heridas, pero también se quedó con la luz. El dolor era la vasija que transportaba la luz. Tu dolor, sea cual sea, es una vasija. No le tengas miedo. No pienses que es el final. Es un rayo de luz del cielo, quizás disfrazado como una flecha pidiendo permiso para entrar en tu corazón. Oremos para que nosotros, como el Padre Pío, podamos tener el coraje de decir sí a la voluntad de Dios, incluso cuando nos aterroriza. Oremos para que podamos confiar en que el Señor sostendrá nuestros corazones cuando latan con miedo. Gracias por caminar este viaje al coro con nosotros hoy. Gracias por escuchar la historia de los rayos que se convirtieron en flechas. Que la intercesión de San Pío de Pietrelcina esté contigo, que sus manos heridas te bendigan y que su corazón ardiente te dé calor en tus propias noches frías. Si esta historia ha tocado tu espíritu, si te ha dado una nueva perspectiva sobre tus propias luchas, te invito a compartir este mensaje. Y por favor, no olvides a los hermanos y hermanas en los comentarios de abajo. Una pequeña palabra de amabilidad de tu parte podría ser el milagro por el que han estado rezando. Vete en paz, llevando tu cruz con esperanza, pues la resurrección está esperando. La historia de los estigmas no termina en 1918. Continúa cada día que un creyente elige confiar en Dios en medio del sufrimiento. Continúa en ti. Hasta que nos volvamos a encontrar, que Dios te bendiga y te guarde.